Este, ¿Alguna duda que tenga hasta ahorita sobre, ya sea de la unidad anterior o para la siguiente, ya para la tercera unidad? ¿O Ay, muchas? pues un montón, maestra. Ah, todas, todas. Sí, sobre todo para lo del proyecto. Bueno, pues estuve revisando lo que vamos a entregar y pues ya se entrega pasado mañana. Déjeme. Es que quería conectarme en la compu, pero no puedo. Espéreme. Si tú no haces ruido. Au, au, au. Dos, tres. ¿Eh? No sé. Antes tengo que acabar antes de ir. Igual si no, yo aquí ya tengo su... ¿Tiene duda de la actividad que yo le envié de la realimentación? No, esa ya la revisé, ya vi lo que me corrigió y demás. No, de lo que vamos a entregar, ya. Ah, bueno, ok, de la tercera unidad. Ajá, de la tercera unidad. Ah, bueno, con respecto a lo que es lo de población y muestra, ya ve que yo le comentaba que estoy dentro de la unidad de cuidados intensivos. Sí, Entonces, pues se supone que mi proyecto es en base a los pacientes que manejo dentro de mi unidad. Entonces, mi población diana sería en general eh, pacientes postrados, ¿no? Como tal. No sé si sí, estoy en lo serían, correcto. sí, sí, la población diana justamente sería como con varias características, ¿no? Que cumplan dentro del problema, que serían que estén en la unidad de cuidados intensivos, que estén, bueno, de entrada que sean de la unidad en la que usted se encuentra, en el hospital, Sí, claro. ¿no? Pero todo a eso hay que ponerlo porque, a veces obviamos información, o sea, como decir, ay, pues es que yo trabajo aquí, ¿no? Pues sí, pero, pero si tú entregas un proyecto, necesitas especificarlo todo, porque las personas que lo van a revisar, pues no saben en qué unidad estás desarrollándote. Bueno, tú o tu Ok. investigación, ¿no? Entonces, eso es todo, hay que ponerlo. Tendemos justo a obviar información y en ciencia no podemos hacer eso, tenemos que, a veces hasta suena repetitivo, pero está bien, ¿no? Es mejor que suene repetitivo a que omitamos información que pudiera ser importante. Entonces, bueno, primero sería pacientes de la unidad de cuidados intensivos del hospital, me recuerda el 30 de la 30, ajá. De Hospital General de Zona 30. ok. Y de ahí, puede que usted considere a lo mejor que sean de cierta rango de edad o no. Puede ser así como simplemente que estén de la unidad de cuidados intensivos en ese hospital y también suele usarse el delimitarlo en un momento de espacio temporal. O sea, que sean atendidos no sé, puede ser retrospectivo, ¿no? O sea, como irnos hacia atrás a algún registro. Entonces puede ser que hayan sido atendidos, que tengamos nosotros acceso a registros, ¿no? De pacientes que fueron atendidos. Entonces podemos considerarlo como que fueron atendidos en mayo del 2020, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser una población diana. Pero si lo vamos a hacer ahorita, podría ser a partir de febrero a, no sé, a 6 meses. Puede ser también. Y así es como Ok. nosotros vamos delimitando. Finalmente es como caracterizar la población a la que nosotros vamos a dirigir nuestra investigación. Y ya el muestreo es obviamente pues una pequeña, un porcentaje de esa población. Hola Laura, buenos días, buenos días, buenas tardes, bienvenida. Hola, maestra, buenas tardes. Estaba teniendo problemas para conectarme, pero con pintura. Lo ¿Me logró. escuchan? Nada más que Sí. se escucha muy bajito, como a lo Ya, lejos. fue la vez pasada tuve problemas igual con mi audio, pero ya logré conectarme.
Ok, sí, sí la escuchamos, pero creo que bajito, entonces no se preocupe. Gracias. Estamos viendo lo que es la población diana y Muestreo. no sé si usted tenga duda en sobre este tema. Apenas estoy comenzando a leer el tema más. Entonces, bueno, muchas dudas. Por el momento Ok, no. ok, ya. Entonces, Marisol, no sé si respondí su duda o aún queda. No le escuchamos, tiene su audio. Apagado. Apagado, ya lo prendí. Sí. Retomando lo que me estaba diciendo, entonces puedo poner, no sé, pacientes de la UCI-A, de la HGZ-30, en 6 meses, de febrero a X fecha, pero por ejemplo, en este caso, que lo que me interesa son de estancia prolongada, entraría como una característica. Ah, justo, sí, sí, sí. Sí, sería, Ok, sería parte de la población diana, sí. Y puede incluso, si fuera el caso, que se va a enfocar en adultos, puede ser género indistinto o puede ser solo en hombres o solo en mujeres, y en un rango de edad a lo mejor de 30 a 70 años, no sé, ¿no? O sea, podría ser también esa otra. Y además, si tiene también alguna condición especial, puede ser, ahí son los criterios de inclusión, ¿no? Los que van a ser aparte los que van a ser considerados para el muestreo. Porque nuestra población diana puede ser un poquito más general, ya, pero ya para la muestra, a lo mejor deben de cumplir con que la estancia prolongada, bueno, que se considera como estancia prolongada, que tenga más de un mes de estar, o no sé, de tanto tiempo de estar en la unidad de cuidados intensivos, que haya sido admitido por ciertas características, que tenga cierta condición, o ciertos antecedentes, o esté bajo tal tratamiento, etcétera. Todo lo que sea necesario para su investigación. Mientras más ok, específico, a veces no es necesario que sea tan específico, pero muchas veces es como lo mejor para que sea comparable los datos, porque si tenemos un paciente que está siendo tratado por a lo mejor una insuficiencia renal y alguien que está sufriendo otra condición, pero finalmente estamos comparando a lo mejor la tasa de recuperación, pero si el padecimiento no es el mismo, pues no son datos comparables. Entonces tratemos por eso siempre es bien importante tener bien claro cuál es el objetivo de nuestra investigación, ¿no? En su caso, me recuerda. Voy. sí, maestro. Y bueno, ya para el muestreo, igual, si nuestra población diana es muy chiquita, no nos conviene hacer un muestreo probabilístico, porque entonces, bueno, no necesariamente, pero muchas veces en poblaciones chiquitas conviene más hacer un muestreo no probabilístico, que sea más como por conveniencia. Si tenemos 10 pacientes en estas condiciones, pues no voy a descartar a la mitad o más de la mitad, ¿no? Entonces mejor que sea por conveniencia y los considero a esos 10. Entonces, por eso hay que poner atención cuáles son las diferencias entre cada uno de los muestreos.
tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, requiere como de ciertas condiciones para que se elija uno, para que se elija otro, y con base en eso es que se va a elegir el tipo de muestreo. Ah, ya, del edema. Y es que fíjese que yo me puse a buscar del tema que usted propone, que bueno, si me permite, plantearlo para sus compañeras también. ¿Sí está de acuerdo? Sí, sin problema. Que coloca como pregunta de investigación qué cuidados de enfermería mejorarían o evitarían el edema exacerbado en zonas distales por declive en los pacientes postrados de la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Zona 30 del IMSS. Yo me puse a buscar información y la verdad es que me costó un trabajo encontrar porque la mayoría hablaba de edema causado por no, más bien, ya me estoy confundiendo con, no, sí, edema pulmonar. Lo que yo encontraba era edema pulmonar, pero edema, en zonas distales casi yo no encontré información. Entonces, si usted encuentra información, pues, qué mejor. Pero también eso de definir, o sea, a lo mejor tenemos idea de un tema, pero nos ponemos a buscar, por eso es bien importante también. Ok, yo me planteo una pregunta, pero me pongo a buscar qué hay, porque si no hay información, entonces no me conviene desarrollar esta investigación. A lo mejor puedo encontrar algo relacionado, puedo modificar un poquito la pregunta, plantearla distinto para que el acceso a la información sea más fácil. Aquí en este caso, bueno, a lo mejor no es tan limitante porque no es un proyecto de investigación que en realidad se vaya a llevar a cabo. No van a desarrollarlo en su totalidad. Obviamente va a ser más difícil encontrar información, pero se puede lograr, ¿no? O sea, no hay tantas limitantes, pero si ya lo fueran a llevar a cabo, puede ser un problema el encontrar la información. ¿Usted ha encontrado información, tal cual, o sea, que le ayuden a responder esta pregunta de qué cuidados de enfermería mejorarían este problema? Y encontré un par de artículos, uno incluso muy específico de enfermería. A lo mejor no habla tanto como tal de los pacientes postrados, pero sí de los cuidados que se pueden brindar en enfermería a los pacientes con edema en extremidades, tanto superiores como inferiores. Digo, insisto, uno muy específico de los cuidados, incluso se maneja lo que es la taxonomía que manejamos en enfermería, que es Nanda-Nick-Knock, Ujú. y otro que realmente únicamente médicamente habla del edema como tal y de los cuidados que se le pueden brindar al paciente con edema en extremidades. Y entonces, en ese caso, podría incluso ser como utilizar esa información para desarrollar un protocolo, digamos, ¿no? De proponer un protocolo de cuidados y hacer como un cuasi experimento, digamos, o sea, en el que se caracterizan a los pacientes y se proponen los cuidados que usted encontró. Y bueno, primero se hace una evaluación como previa antes del tratamiento, se llevan a cabo los cuidados, a lo mejor no sé si hay un protocolo de cada cuánto tiempo, y después medir, ¿no? O sea, a lo mejor un grupo control, un grupo del experimental, que sería en el que se le lleva a cabo los cuidados, y ver si efectivamente esos cuidados mejoran el edema, ¿no? O incluso en pacientes que todavía que acaban de ingresar a la unidad y ver si no presentan el edema, ¿no? Que normalmente sí lo presentarían y ver si no lo presentan. O sea, sí, justo, o sea, podría ser un muy buen, como modelo. En este caso sí podría ser, si no tenemos la información así como que ya hay mucha investigación al respecto, puede usted proponer un, pues sí, sí sería un protocolo de como de cuidados y ver cuál sería el éxito, ¿no? De si funciona para evitar o para solucionar o reducir más bien el edema. Ujú. Ok.
Nadia, no le había dicho bienvenida, buenas tardes. ¿Usted tiene alguna duda hasta aquí en esta parte de lo que es la población y la muestra de la unidad 3? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues realmente apenas hoy iba a checar el PDF para saber cuál iba a ser la siguiente tarea. Entonces, pues de momento, como voy llegando, no tengo dudas. Yo creo que ya sobre la marcha me empezarán a generar las dudas. Ok. Sí, la verdad es que, digo, yo me imagino que tienen muchas actividades, pero como sí son actividades un poco densas, espero que no se les venga mucho el tiempo encima. Y pues lo que les había comentado desde el inicio de la asignatura, van a ser como seriadas las actividades, ¿no? O sea que el problema que ustedes plantearon en la unidad 2 la van a seguir desarrollando acá. Entonces, como lo que le decía Marisol, ya con la pregunta de investigación que se planteó en la unidad 2, entonces ahora hay que describir la población diana y el tipo de muestreo más adecuado de acuerdo a esto que mencionaba, ¿no? Y bueno, Sí. aquí responder estas preguntas, ¿no? De si la muestra es seleccionada, es probabilística o no probabilística, y explicar cuáles son los criterios que les ayudaron a elegir el tipo de muestra. Y justamente es parte de lo que dice en el material, ¿no? O sea, ¿cuáles son las características de la población que yo tengo? ¿Cuáles son los tipos de muestreo que hay? ¿Cuál sería el más adecuado, ¿no? En investigación siempre es así, como de buscar el camino más viable, el que me va a dar resultados, pues más confiables, porque si yo me voy a un muestreo probabilístico con una población muy chiquita, voy a perder mucha información. Entonces hay que ver irnos a esa parte teórica de la unidad, ¿no? De qué determina que sea probabilística o no probabilística. Y dentro de esas, ¿cuáles son los tipos de muestreo que hay y cuál me convendría? Muchas veces es como, ¿cuál le conviene al investigador también? Porque puede ser que haya algún método que sea muy bueno, pero requiere muchos recursos, porque puede que sea que tienen una población de 1,000 pacientes, ¿no? Y su muestreo puede ser del 30%, que sería 300 pacientes, pero no te van a tener el recurso de obtener toda esa información, entonces hay que buscar otro muestreo para que sea a lo mejor más chiquito. Pero bueno, esos son como los criterios, ¿no? Disculpe que le interrumpa. Alcancé a escuchar que dijo que no se iba a hacer el proyecto como tal. Es como una simulación de lo que sea, de cómo se hace un proyecto. Y mi duda es porque en cuestión o en respecto a la muestra, yo me encuentro laborando en el servicio de medicina interna. Obviamente no todos mis pacientes son de tuberculosis, pero pues sí, la mayoría. Y en cuestión a la muestra, tendría que, pues a lo mejor 1 o 2 pacientes en estos momentos son los que estoy llevando de tuberculosis. Y es que puede ser, por ejemplo, en esos casos, o sea, imagínenselo como justo, ¿no? O sea, es plantearlo, es visualizarlo, no lo vamos a llevar a cabo, es nada más un anteproyecto, ¿no? O sea, lo voy a plantear en papel. A lo mejor ustedes lo pueden utilizar, todo esto que están ustedes desarrollando como proyecto de titulación, o sea, y ya ahora sí llevarlo a cabo. Entonces puede ser que a lo mejor ahorita nada más tiene 2 pacientes. Si considera que la información que con esos 2 pacientes es valiosa, adelante, o sea, depende ahora sí que del objetivo tal cual, ¿no? Que tiene planteado en su anteproyecto. Recuerdo que era sobre las nebulizaciones, ¿no? En pacientes Sí. con tuberculosis. Aquí, a lo mejor es un poco complicado porque o sea, ¿cómo mediría? O sea, de esos pacientes que tiene ahorita, ¿qué mediría? Pues básicamente haría así como que una recopilación de los pacientes que he llevado, digamos, en cierto lapso, en cierto tiempo, y de esos pacientes, cuáles han sido los que se les ha indicado la nebulización y por qué razón.
si eso coincide con lo que yo obtuve dentro de mi investigación. Ok. Siento que sería una forma de medirlo. Sí, y la otra también podría ser como irse un poquito más ambicioso incluso, a lo mejor considerar si tiene acceso, si no, no sé si se les realice al personal pruebas de manera rutinaria para ver si no, porque pues finalmente son personal de riesgo, ¿no? Si tienen, si se han TV. contagiado al atender a esos pacientes. Pues sí he sabido de casos de compañeros que han adquirido TB, pues por el constante contacto, no solamente del personal de enfermería, sino personal paramédico. Pero como tal, así que nos hagan estudios, pues no, básicamente lo único que sí constantemente hacen es pues la prueba rápida del VIH. Ok. Sí, entonces ya ahorita que vamos en este punto y así como que ese planteamiento resulta un poquito complicado porque no pensé llegar aquí. Pero eso es lo Porque padre, o sea, como pensé, que vean pero no menos ustedes, en la muestra. que vean ustedes, o sea, sí puede resultarles como abrumador, ¿no? De, ay, tengo que desarrollar todo esto. Pero bueno, quitándonos como esa parte híjole, qué difícil, l- la, el poder que podrían ustedes tener de desarrollar una investigación y la información que ustedes podrían, recabar y los resultados que podrían arrojar, en su caso podría ser como una forma de, no sé, como a lo mejor me estoy mal viajando, ¿no? De justificar que la institución realice de manera rutinaria también pruebas de tuberculosis al personal. O sea, porque es personal de riesgo, o sea, y también debe haber normatividad y debe de haber otro tipo de información al respecto, porque bueno, justamente igual también viendo artículos, se registra mucho, hay varias investigaciones precisamente enfocados en el personal, ¿no? O sea, del riesgo que corren al atender personas con tuberculosis. Entonces, si no se les da, si no se les realiza ni siquiera una prueba, y si no se les da a lo mejor, si no se les vacuna o lo que sea, ¿no? No se les da algún tratamiento profiláctico, pues debería ser a lo mejor una forma de presionar a la institución para que lo haya. Bueno, esa podría ser como. Finalmente es como el generar esta información es para cambiar muchas veces la forma en la que se realiza o se ha realizado hasta este momento muchas cosas que incluso se hacen de manera rutinaria, ¿no? Y sin preguntar por qué. Sí, Puede definitivamente. ser. Investigando aprendí cosas que honestamente no sabía, pues porque uno hace las cosas de manera rutinaria y como que no explora otras posibilidades de tratamiento. Sí, no, y yo entiendo que las instituciones muchas veces pues están muy limitadas, ¿no? De recursos, de personal, etcétera, y que aunque haya mucha información y haya muchos avances no se pueden ejecutar por eso o por cuestiones administrativas, burocráticas, lo que sea, ¿no? Pero el que ustedes simplemente sepan que existen esas otras formas de atender a los pacientes o que tengan, ahora sí que la palabra que últimamente se utiliza mucho, ¿no? Que ustedes se empoderen de que ustedes tienen la capacidad, incluso en el caso de Marisol, ¿no? De desarrollar todo un protocolo a lo mejor nuevo para atender a los pacientes y prevenir complicaciones que pueden costarle incluso más a la institución, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que eso es lo padre. Bueno, lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta de la investigación y al momento de buscar justo ustedes se dan cuenta de que hay un montón de información y que pueden incluso aplicarla, ¿no? En el día a día, que puede ser nada más cambiar a lo mejor alguna cosita que ustedes hacen y pues ya están generando un cambio incluso en los pacientes que atienden. Bueno, entonces, Sí, en el tipo de estudio, nos vamos a cuál es el tipo de estudio de tu proyecto. Y aquí hay varias formas de clasificar los tipos de estudio, porque tenemos los estudios que son experimentales o no experimentales. Tenemos estudios que son longitudinales o transversales, o sea, por digamos, el momento en el que nosotros
obtenemos la información, si tomamos como una fotografía y la analizamos, o a lo largo del tiempo vamos recolectando información por meses, años, no sé. Perdón. Retrospectivo, prospectivo, es otra forma, así que si nos vamos para atrás o es de este momento como hacia adelante. Retrospectivo puede ser como el que decía hace rato, que no voy a medir a los pacientes que tengo ahorita, sino que tengo acceso a registros, al historial de años anteriores y yo puedo irme así como en un histórico y esa información utilizarla para mi investigación. Y otra es el alcance, que también es una forma, si ustedes ven en todos los artículos, o en la mayoría, nos describen, ¿no? Es un estudio descriptivo, de corte transversal, cuasi experimental, bla, 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 ¿no? Eso, ahí nos está describiendo el tipo de estudio que tenemos y ustedes es más o menos lo que tienen que ver. Si es experimental, no es experimental. Si estoy tomando una fotografía o lo voy a hacer a lo largo del tiempo. Si lo voy a hacer a partir de ahorita hacia adelante o lo voy a hacer como viendo hacia atrás. Y el alcance, si voy a describir, bueno, si voy a primero explorar, porque es un tema del que no hay información, si va a ser de describir el fenómeno, si voy a buscar correlación de variables o evaluar a lo mejor algo que yo voy a implementar. Por ejemplo, las intervenciones educativas suelen ser evaluativas. En el caso, por ejemplo, del artículo que revisaron en la unidad 2, se implementa una intervención, bueno, se implementa un programa educativo y se ve si mejoraron sus niveles de conocimiento o no. Y ahí es como para ver un cambio, ¿no? Y hay otros en los que se evalúa como tal digamos, el programa educativo, y ese es otro alcance, ¿no? Evaluar ese programa y los explicativos que pues son como que mucho más profundos. Cuando tenemos un alcance explicativo, como que incluye a todos los demás. Puede explorar algunas cosas, describir otras, correlacionar otras, evaluar otras, y explica ya como que de forma muy integral el fenómeno. Entonces, también eso es como otra forma de clasificar el tipo de estudio. Ahora, en los instrumentos de recolección, esto es algo bien, bien importante porque va a ser la forma en la que ustedes van a recolectar la información. Hay muchas investigaciones en las que ya tenemos instrumentos tal cual hechos, ¿no? A lo mejor hay... Espérame tantito, le voy a cerrar la puerta. Que tenemos a lo mejor ya una escala, ¿no? Por ejemplo, tenemos la escala EVA para el dolor. Si queremos medir a lo mejor la progresión del dolor en pacientes con heridas de tal tipo, ¿no? Podemos hacer uso de ese instrumento que es una escala. ¡Ah! Se va a acabar en 10 minutos. Entonces, si ustedes tienen a la mano o documentándose en su investigación previa de que allá hay instrumentos que les permiten medir las variables de interés, acuérdense que son las características que finalmente les van a dar como los resultados y que les van a permitir obtener los objetivos que se plantearon, ¿no? En el caso de Marisol, bueno, entonces puede ser medir si el edema, debe haber una escala, ¿no? Para medir el edema. Entonces, puede ser un instrumento. Si ya hay una escala como tal, ese podría ser un instrumento. Hay otras, por ejemplo, que son de calidad de vida, ¿no? En el caso de que quisieran ustedes medir calidad de vida. O sea, son instrumentos ya que están elaborados, que ya están verificados y todo. Pero ustedes también pueden construir uno propio, haciendo uso también de unos que ya se hicieron y a lo mejor
modificar o agregarle cosas para finalmente obtener todas las características que a ustedes les interesan. Ahora, el que ustedes construyan un instrumento, y se los digo desde ahorita, el que una persona, un investigador construya su instrumento, en ese momento no tiene validez, no tiene confiabilidad. Lo obtiene una vez que lleva a cabo una prueba piloto. Siempre que se construye el instrumento así específico para esa investigación, se tiene que llevar a cabo una prueba piloto para verificar que efectivamente medimos las variables que nos interesa medir y que si repetimos volvemos a usar ese instrumento, nos va a medir lo mismo. O sea que si repetimos lo mismo, repetimos más bien el diseño metodológico, no es que vayamos a obtener los mismos resultados, sino que es replicable. Y eso se realiza con un análisis estadístico y nos arroja, se llama la prueba de Cronbach, y no sé si lo hayan visto en algunos artículos, nos dice, se utilizó el instrumento tal, con un alfa de Cronbach y el máximo es 1. No, suelen ser de 0.80 y tantos, 0.70 y tantos, ¿no? Entonces, y eso nos indica como la confiabilidad del instrumento. Ahorita no les podría yo decir a partir de qué puntaje o de qué porcentaje es el mejor, pero bueno, el chiste es que se necesita hacer una prueba piloto para verificar que ese instrumento nos funcionaría, ¿no? Y en las técnicas de procesamiento de la información, en el material tenemos varios tipos de análisis, ¿no? Tenemos un análisis descriptivo y tenemos análisis de estadística inferencial. Depende si es descriptivo o inferencial del alcance de nuestro estudio. Si nuestro estudio es exploratorio o descriptivo, no podemos más que hacer estadística descriptiva, no podemos hacer como mucho. Si es correlacional, evaluativa o explicativa, entonces tendríamos que hacer estadística inferencial. Y la estadística inferencial incluye pruebas estadísticas que son paramétricas y no paramétricas, y bueno, digamos que es como que yo tengo una hipótesis, no sé, que este tratamiento, perdón, va a funcionar, ¿no? Pero entonces yo tengo ya con los datos, o sea, ya hice el tratamiento, ya pasó el tiempo, ya medí, ya tengo todo esto. Pero entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Comprobar esa hipótesis con los datos que obtuve. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que ver qué variables tengo. Si son numéricas, que serían cuantitativas, o si son categóricas o cualitativas. El alcance de mi investigación, y tengo que así como que ir hilando, que tenga coherencia todo lo que estoy haciendo, porque si no, puedo yo hacer un Frankenstein en el que hago, para un estudio exploratorio, aplico una prueba de estadística inferencial para proyectar a futuro, ¿no? Entonces, no tiene sentido que yo haga eso, porque apenas estoy medio tanteándole al problema y yo ya quiero proyectar así como a 10 años lo que va a pasar, ¿no? En el sistema de salud en México. No tiene ningún sentido hacer eso. Entonces, por eso tenemos que ver cuál es el alcance de mi estudio, cuáles son las variables que tengo, y de acuerdo a eso, utilizar la prueba estadística más adecuada. Ustedes no, o sea, tiene como una embarradita de lo que son las pruebas estadísticas. A lo mejor es confuso, sí, pero mientras les quede claro que para las pruebas, para las variables nominales hay tales pruebas, para las variables ordinales estas otras, para las variables cuantitativas estas otras, ¿no? Y también para el alcance descriptivo hay estas pruebas, para el alcance explicativo estas otras, y que sea coherente, ¿de acuerdo? Y bueno, en los resultados, ustedes tienen que buscar artículos que realicen algo similar a lo que ustedes desean hacer en su anteproyecto y realizar un breve análisis sobre cómo su investigación tendría una aplicación práctica para enfermería. Y eso, pues, al final de cuentas es, pues, como eso que estamos viendo, ¿no? Imagínense que ya realizaron su investigación, ya obtienen resultados. Ahora esos resultados, ¿cómo se podrían aplicar
para tanto para su área como para enfermeras que vayan a venir después de ustedes o en otras instituciones incluso. ¿Sí? Y bueno, la referencia en APA, eso sí es bien importante. Creo que la mayoría ya van escribiéndolas bastante bien, completas con los datos y con el formato que nos pide. ¿Alguna duda? Nos quedan 3 minutitos. Ok. Pues si en el transcurso de estos días, en lo que tienen que realizar su actividad, tienen dudas, me mandan mensaje, voy a tratar de estar lo más pendiente posible y responderles a la brevedad para que no se queden con sus dudas después de entregar su actividad. ¿De acuerdo? Gracias. Maestra, muchas gracias. No, ¿de qué? Muchísimas gracias a ustedes. Y pues sí, cualquier cosa que necesiten, aquí ando. Que tengan Gracias. bonita tarde. Igualmente. Igualmente, Hasta maestra, luego. muchas gracias. Igualmente, maestra. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estoy en sesión. Bueno, estaba.